Hola, estamos grabando. Seguidme en las redes sociales, bla 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 bla. Y vamos a seguir con unos cuentitos del Tito Guy. Ya sabéis que son espectaculares todos los cuentos. Y que tenéis muchos más leídos en el canal de YouTube, ¿vale? En una lista de reproducción tenéis mogollón. Ya hoy llevamos 340 páginas leídas, ¿eh? Pero vamos, esto nos va a llevar años, ¿vale? A acabarlo. Nos queda más de 2 tercios. Así que sin más preámbulos, vamos con el cuento que se titula El perdón, ¿vale? Le Pardon, Le Galus, el 16 de octubre de 1882, incluido en Clair de Lune, ¿vale? Por si queréis ubicarlo. Vamos a empezar. Había sido educada en una de esas familias que viven encerradas en sí mismas y que siempre parecen vivir de espaldas a todo. Ignoran los acontecimientos políticos, aunque se hable de ellos en la mesa. Pero los cambios de gobierno les son tan ajenos que hablan de ellos como si de un hecho histórico se tratara, como si fuese la muerte de Luis XVI o el desembarco de Napoleón. Las costumbres cambian, las modas se suceden. Apenas si repara en ello la tranquila familia en la que se siguen siempre las costumbres tradicionales. Que me pica la nariz, madre mía. Y si ocurre alguna historia escabrosa en los alrededores, el escándalo muere en la puerta de casa. Cuando están solos, el padre y la madre una noche intercambian algunas palabras sobre el particular, pero eso sí, en voz baja, porque las paredes oyen. Y discretamente el padre dice: ¿Te has enterado de esa tremenda historia de los Rivoli? La madre responde: ¿Quién se lo hubiera imaginado? Es espantoso. Los hijos no sospechan nada y llegan a la edad en que les toca vivir a ellos, con una venda en los ojos y en la mente, sin sospechar el revés de la existencia, sin saber que no se piensa como se habla y que no se habla como se actúa, ignorando que hay que vivir en guerra con todos, o al menos en una paz armada, sin comprender que el ingenuo es siempre engañado, el sincero burlado y el bueno maltratado. Vamos, aquí está diciendo que vivimos en un mundo de mierda. Algunos llegan hasta la muerte en esta ceguera de probidad, de lealtad, de honor, tan íntegros que nada puede hacerles abrir los ojos. Otros, desilusionados, sin saber muy bien el porqué, se acaban extraviando, desesperados, y mueren convencidos de haber sido el juguete de una fatalidad excepcional, míseras víctimas de unos acontecimientos funestos y de unos hombres particularmente criminales. Los Avignol casaron a su hija Berthe a los 18 años. Se unió en matrimonio con un joven de París, Georges Baron, que se dedicaba a los negocios de bolsa. Era un buen mozo, se expresaba bien y tenía la apariencia de persona proba que era conveniente, pero para sus adentros se mofaba un poco de sus anticuados suegros, a los que llamaba con los amigos mis queridos fósiles. Él era de una buena familia y la muchacha rica. Se la trajo a vivir a París. Se convirtió en una de esas provincias de París, una de esas provincianas de París, cuya raza abunda. No llegó a conocer la gran ciudad, su sociedad elegante, sus diversiones, sus costumbres, tal como había permanecido ignorante de la vida, de sus perfidias y de sus misterios. Siempre encerrada en casa, no conocía nada más que su calle, y cuando se aventuraba a otro barrio, le parecía que hacía un viaje lejos, a una ciudad desconocida y extranjera. Por la noche decía: «Hoy he cruzado los bulevares». 2 o 3 veces al año su marido la llevaba al teatro. Eran fiestas cuyo recuerdo ya no se extinguía y de las que se volvía a hablar continuamente. A veces en la mesa, 3 meses después, rompía de repente a reír, exclamando: «¿Te acuerdas de ese actor vestido de general que imitaba el canto del gallo?». Todas sus relaciones se limitaban a 2 familias emparentadas entre sí que para ella representaban a la humanidad entera. Hablaba de ellas haciendo preceder su apellido por el artículo los Martinet y los Michelin. Su marido vivía a su guisa, volviendo a casa cuando se le antojaba, a veces de madrugada, pretextando asuntos de negocios, sin preocuparse en absoluto por ello, convencido de que nunca una sospecha rozaría esa alma cándida. Vamos, que le ponía los... Pero una mañana ella recibió un anónimo. Se quedó perpleja, siendo, como era demasiado recta para comprender la infamia de las denuncias, para despreciar esa carta, cuyo autor decía que le movía el interés por su felicidad, el aborrecimiento del mal y el amor a la verdad. Le revelaba que desde hacía 2 años su marido tenía un amante, una joven viuda, la señora Rosette, en cuya casa pasaba todas las veladas. No supo fingir, ni disimular, ni espiar, ni usar de ardides. Cuando él volvió para almorzar,
Ella le tiró sollozando la carta y escapó a su habitación. Él tuvo tiempo de comprender, de prepararse la respuesta y fue a llamar a la puerta de su mujer. Ella abrió enseguida y sin atreverse a mirarle. Él sonreía, se sentó, la atrajo sobre sus rodillas y con voz tierna y un tanto burlona le dijo: mi querida pequeña, la señora Rosette es efectivamente amiga mía desde hace 10 años y la quiero mucho. Puedo añadir que conozco a otras 20 familias de las que no te he hablado nunca, sabiendo que la vida de sociedad, las fiestas y los conocidos nuevos no son de tu agrado. Pero, para acabar de una vez por todas con estas infames denuncias, te ruego que te vistas cuando acabes de comer y vengas conmigo a conocer a esa joven señora que, estoy convencido, se convertirá en amiga tuya. Bienvenido o bienvenida, Keon. Muchas gracias por seguirme. Y sí, estamos leyendo a Maupassant. Llevamos ya tiempo con él. Estoy leyendo estos cuentos esenciales, esta recopilación, que es bastante gorda. Y tienes mogollón de cuentos también en el canal de YouTube, que te recomiendo seguirme porque ahí se resube todo. Bueno, a ver. Hay un canal de un loco que en pleno siglo XXI se dedica a leer libros, ¿vale? También. En la era de internet esto no se ve mucho. Pero bueno, más o menos a eso vamos. Y estamos aquí leyendo el cuento del perdón. Ah, que vivan, que vivan. Sí, sí, tranquilo, no te preocupes. Muchas gracias por seguirme y siempre estamos haciendo directo martes, miércoles y jueves por esta hora más o menos. Y estamos leyendo varios tipos de libros. En el canal tienes muchos libros ya leídos resubidos. En Instagram tienes reseñas y bueno, en el TikTok hago cosas varias, presento libros y cosas así. Vamos a seguir, ¿vale? Le va a presentar al amante. Yo no sé si esto va a salir bien. Bertie abrazó ardorosamente a su marido. Es que me da pena esta señora. Y por una de esas curiosidades femeninas que una vez despertadas no vuelven ya a dormirse, no se negó a ir a ver a esa desconocida que a pesar de todo se le antojaba un tanto sospechosa. Presentía instintivamente que el peligro, cuando es conocido, casi puede evitarse. Entró en un pequeño piso, coqueto, lleno de chucherías, adornado con gusto en la cuarta planta de una bonita casa. Vamos, que tenía dinerico, la señora. Al cabo de 5 minutos de espera en un salón penumbroso por las colgaduras, las portieres, las cortinas graciosamente drapeadas, se abrió una puerta y apareció una joven, muy morena, menuda, algo gordita, asombrada y sonriente. Georges hizo las presentaciones. Mi esposa, la señora Julie Rosette, la amante, por cierto. La joven viuda lanzó un ligero grito de asombro y de alegría y se adelantó con los brazos abiertos. No se habría esperado nunca, dijo, semejante dicha, sabiendo que la señora Barón no frecuentaba a nadie. Era tan feliz, apreciaba tanto a George, decía simplemente George con fraternal familiaridad, que tenía unas ganas enormes de conocer a su mujer y también de quererla. Joder, vaya hipocresía la de la señora esta Julie Rosette. Que, por cierto, ya llamando al marido de Bertie, ¿vale? De nuestra protagonista inocente, por su nombre de pila, aquí Maupassant ya nos está diciendo algo, ¿no? Nos está diciendo que son algo más que amigos, porque incluso en esas épocas entre amigos no se solía tener tanta confianza, sobre todo de mujer a hombre, ¿vale? Eso es muy interesante saberlo, que si tú en esa época una mujer llamaba por su nombre de pila a un hombre, quería decir que, bueno, ahí había más cositas que simple amistad. Al cabo de un mes, las dos nuevas amigas eran ya inseparables. Se veían todos los días, a menudo incluso 2 veces, en casa de una o de la otra. Georges ahora no salía ya casi nunca, no ponía ya la excusa de los negocios y decía adorar el estar al amor del fuego. Este también es un pillo de cuidado. Y cuando quedó libre un piso en el edificio donde vivía la señora Rosette, la señora Barón se apresuró a alquilarlo para estar más cerca y verse más a menudo. Durante 2 años enteros hubo una amistad sin nubes, una amistad de corazón y de alma, plena, afectuosa, abnegada, deliciosa. Bertie era incapaz ya de decir nada sin pronunciar el nombre de Julie, que para ella representaba la perfección. Era feliz, de una felicidad completa, tranquila y agradable. Pero la señora Rosette cayó enferma. Bertie no la dejó un solo momento. Pasaba las noches en blanco, se desesperaba. También su marido estaba asustado. Una mañana el médico, tras la visita, hizo una parte con Georges y su mujer para decirles que consideraba el estado de su amiga muy grave. Apenas se hubo oído, los dos jóvenes, postrados, se sentaron cara a cara.
y de golpe estallaron en lágrimas. Aquella noche velaron juntos al lado de la cama, y Bertie besaba sin cesar a la enferma mientras Georges, derecho al pie del lecho, la contemplaba en silencio con tenaz persistencia. Al día siguiente estaba aún peor, pero hacia la noche dijo sentirse mejor y obligó a sus amigos a ir a su casa a cenar. Estaban sentados a la mesa, muy tristes, casi sin probar la comida, cuando la criada le entregó una carta a Georges. Él la abrió, palideció y poniéndose en pie, dijo a su mujer con aire extraño: «Espérame, tengo que salir un momento. Vuelvo dentro de 10 minutos. Por favor, no te muevas». Y fue a su habitación a coger su sombrero. Bertie le esperó, atormentada por una nueva inquietud, pero dócil como siempre, no quiso volver a subir a casa de su amiga antes de que él hubiera vuelto. Pero no volvía, y se le ocurrió ir a la habitación de él a ver si había cogido los guantes, cosa que habría indicado que había ido a alguna parte. Yo creo que se han fugado, ¿eh? Los vio al primer vistazo, a su lado, y hacía un papel arrugado, tirado ahí. Lo reconoció de inmediato como el que acababa de ser entregado a Georges. Por primera vez en su vida la dominó una fuerte tentación de leer, de saber. Su conciencia indignada se rebelaba, pero el acicate de una curiosidad aguda y dolorosa le movía la mano. Cogió la hoja, la desdobló, reconoció enseguida la caligrafía de Julie, una caligrafía temblorosa, a lápiz. Leyó: «Mi pobre amigo, ven a abrazarme, pero ven solo, me estoy muriendo». Al principio no comprendió y se quedó como estupefacta, impresionada sobre todo por la idea de la muerte. Luego, de repente, le llamó la atención el tuteo, y fue como un relámpago que iluminase toda su vida, haciéndole ver toda la infame verdad, toda su traición, toda su perfidia. Comprendió su larga astucia, sus miradas, su buena fe burlada, su confianza traicionada. Les volvió a ver cara a cara, de noche, sentados junto a la tulipa, leyendo el mismo libro, consultándose con la mirada al final de las páginas. Y su corazón henchido de indignación, desgarrado de dolor, se hundió en una infinita desesperación. Oyó un ruido de pasos y huyó a encerrarse en su habitación. Poco después su marido la llamó. «Ven rápido, la señora Rosette está a punto de morir». Bertie apareció en la puerta y con los labios temblorosos dijo: «Vuelva usted solo a su lado, ella no me necesita». Él la miró con ojos de loco, agobiado por la tristeza, y prosiguió: «Rápido, rápido, se muere». Bertie respondió: «Seguro que usted preferiría que fuese yo». Tal vez entonces comprendió, y se fue, subiendo de nuevo para estar junto al agonizante. La lloró sin disimulo, sin pudor, indiferente al dolor de su mujer que ya no le hablaba, ni le miraba, y vivía solitaria, encerrada en el asco, en una ira indignada y rezando a Dios de la mañana a la noche. Y sin embargo vivían juntos, comían el uno enfrente del otro, mudos y desesperados. Luego él se fue calmando paulatinamente, pero ella no le perdonaba, y la vida siguió así, dura para ambos. Durante un año fueron tan extraños el uno para el otro como si no se conocieran. Bertie estuvo a punto de enloquecer. Hasta que una mañana ella salió al amanecer y volvió a casa a eso de las 8, trayendo entre los brazos un enorme ramo de rosas blancas, completamente blancas. Mandó decir a su marido que quería hablar con él. Él fue a su encuentro, agitado y turbado. «Salgamos juntos», le dijo. «Tome estas flores, son demasiado pesadas para mí». Él cogió el ramo y siguió a su mujer. Les esperaba un coche, que se puso en movimiento apenas hubieron montado. Se detuvo delante de la verja del cementerio. Entonces Bertie, cuyos ojos se inundaban de lágrimas, le dijo a Georges: «Lléveme a su tumba». Él temblaba sin comprender, y se puso a caminar delante de ella, llevando en todo momento las flores en sus brazos. Por fin se detuvo delante de una lápida de mármol blanco y la señaló sin decir nada. Entonces ella le cogió el gran ramo y, arrodillándose, lo depositó al pie de la tumba. Luego se recogió en una oración desconocida y suplicante. De pie detrás de ella, su marido, asaltado por los recuerdos, lloraba. Ella se levantó y le tendió las manos. «Si le parece bien, seremos amigos», le dijo. Vaya manera de representar el título, ¿eh? Vaya manera de representar el título del libro, del cuento, que el título es El perdón. En ningún momento, en esta última escena, vemos que aparece la palabra perdón, pero ya, tal como lo expresa Maupassant, tal como nos lo señala aquí, sabemos que
Bert ha perdonado a Georges. Sí, sí, vaya manera de escribir los sentimientos. Es la hostia este autor. Y vemos cómo, sin decirnos que han perdonado, Berta ha perdonado la infidelidad y también un poco... eh, mm, sí, no era habitual en la época y menos de una mujer a un hombre. Menos de una mujer a un hombre tutearse era... Claro. Incluso se vuelve a repetir en la carta que le deja a Julie, que le dice que va a morir a Georges, donde aparece el tuteo otra vez. Y ahí es cuando Bertie se da cuenta de toda la historia y que realmente ellos pues eran más que amigos, ¿no? Y no solo vamos a leer un cuento, sino que vamos a leer el siguiente, porque son cuentos cortitos y muy muy agradables. Y vamos a leer otro que se llama La Reliquia, ¿vale? Que mi francés es malo, pero pone abajo en una nota a pie de página La Relique, Gil Blas, el 17 de octubre de 1882, firmado Maufrigneuse, incluido en la segunda edición de Mademoiselle Fifi, que también lo leímos en directo, ese cuento, que fue publicado en 1883. Esta colección me gusta mucho porque los cuentos son cronológicos y así también podemos ver la evolución del escritor. Seguramente los cuentos que están al final estarán ya... si estos nos parecen obras maestras, los otros ya no sé ni lo que son. Este cuento de la reliquia va dirigido al reverendo padre Luis de Nemar Soissons. Mi francés es estupendo, ¿eh? Y dice lo siguiente. Querido reverendo, te comunico que el noviazgo con tu prima se ha roto de la manera más estúpida, por una broma pesada que le gasté casi sin querer a mi prometida. Recurro a ti, mi viejo compañero, en mi apurada situación, porque tú puedes sacarme de este aprieto. Te estaré agradecido toda la vida. Ya conoces a Gilbert, o mejor dicho, crees conocerla, pero ¿acaso se conoce jamás a las mujeres? Todas sus opiniones, sus creencias, sus ideas son siempre una sorpresa, llenas como están de tortuosidades, de subterfugios, de imprevistos, de razonamientos incomprensibles, de lógica al revés, de empecinamientos que se dirían inamovibles y que ceden porque un pajarito se ha posado en el alféizar de una ventana. No es necesario que te diga lo muy religiosa que es tu prima, educada por las hermanas blancas o negras de Nancy. Lo sabes mejor que yo. Lo que sin duda ignoras es que ella se entusiasma por la religión como por cualquier otra cosa. Su cerebro se pone a volar como una hoja a merced del viento, y es mujer, o mejor dicho, muchacha, más que ninguna otra, propensa a la emoción y a la ira, lanzándose al galope por el amor y el odio, y no menos tornadiza, y bonita, como ya sabes, e indeciblemente encantadora, como tú no podrás saber nunca. Así pues, estábamos prometidos. Yo la adoraba como la adoro todavía. Ella parecía quererme. Una noche recibí un telegrama que me reclamaba en Colonia para una consulta, a la que seguiría probablemente una operación seria y complicada. Como tenía que salir al día siguiente, me fui corriendo a despedirme de Gilbert y a explicarle por qué no podría ir a comer el miércoles a casa de mis futuros suegros, sino que lo haría el viernes, fecha de mi vuelta. Oh, ten cuidado con los viernes, pues te aseguro que son funestos. Cuando le hablé de mi marcha, vi una lágrima en sus ojos, pero cuando le anuncié que no tardaría en volver, dio unas palmas y exclamó: ¡Qué felicidad! Me traerá usted algo, un detalle, un simple recuerdo, pero un recuerdo elegido expresamente para mí. Debe adivinar qué puede hacerme realmente ilusión, ¿entendido? Así veré si tiene imaginación. De momento no he visto ninguna conexión, o por lo menos recuerdo que se repetían ciudades, no sé si pueblos, pero sí que tiene una conexión entre los temas que van tratando los cuentos. Casi todos los cuentos critican la vida burguesa, casi todos los cuentos critican la vida eclesiástica y toda la parafernalia religiosa, ¿vale? De hecho hay cuentos que son realmente satíricos con el poder político y el poder religioso. Y en casi todos los cuentos, sí, Rodó Lazario de Tormes, sí, sí. Y en casi todos los cuentos, los personajes principales o aquellos personajes que son tratados de manera, podríamos decirlo, positiva, son personajes o marginales o desclasados
o pobres y la mayoría de ellos mujeres, ¿vale? Esto es lo de momento así en general de lo que llevamos leído, más o menos, más que estar pues en un mundo que fuese suyo propio, más bien reflejan una realidad o más o menos la realidad que él creía ver, ¿no? En la Francia de su tiempo. Reflexionó unos segundos, luego añadió: le prohíbo que invierta en ello más de 20 francos. Quisiera verme impresionada por la intención, la inventiva, caballero, no por lo que pueda costar. Luego, tras un nuevo silencio, dijo a media voz, con los ojos gachos: si eso no le cuesta nada en dinero, y si es algo ingenioso y delicado, yo le daré un beso. Bueno, vamos a ver. Al día siguiente estaba en Colonia. Se trataba de un terrible accidente que tenía desesperada a toda una familia. Había que amputar de urgencia. Me dieron hospedaje, poco menos que me encerraron. Operé a un moribundo que a punto estuvo de irse al otro mundo entre mis manos. Me quedé 2 noches a su lado. Luego, cuando vi una posibilidad de salvación, pedí que me acompañaran a la estación. Me había equivocado en cuanto a la hora de salida, así que disponía de 1 hora. Me puse a dar vueltas por las calles mientras seguía pensando en el pobre enfermo cuando me abordó un individuo. Yo no sé alemán, él tampoco sabía francés, pero al final comprendí que me ofrecía unas reliquias. Me vino a la mente el recuerdo de Gilbert. Conocía su fe fanática. Ese era el regalo. Seguí al hombre hasta una tienda de objetos religiosos y escogí un pequeño fragmento de hueso de las 11.000 vírgenes. Supongo que aquí hace un poco burla de cómo hablaba el señor alemán en francés. La pretendida reliquia estaba custodiada dentro de una preciosa cajita de plata antigua que acabó de hacer que me decidiera. Me metí el objeto en el bolsillo y ya en la estación subí a mi coche. Una vez en casa quise examinar de nuevo mi adquisición. La cogí. La cajita estaba abierta y la reliquia ya no estaba. Por más que rebusqué mi bolsillo y lo volví del revés, el huesecillo, no mayor que medio alfiler, había desaparecido. Ya conoces, querido reverendo, mi indiferencia en asuntos de fe, y tienes la nobleza de sentimiento y la amistad de tolerar mi frialdad y de dejar que actúe libremente, confiando en el futuro, como tú dices. Pero soy absolutamente incrédulo en cuanto a las reliquias de los barateros de la fe, y sé que compartes mi total desconfianza al respecto. Por ello, la pérdida de esta porción de esqueleto de cordero no me sumió en la desolación. Me conseguí fácilmente otro pedacito que pegué con cuidado dentro de la cajita. Vamos, que cambió un hueso por otro, ¿eh? Me fui a ver a mi prometida. Apenas me vio entrar, vino a mi encuentro, ansiosa y sonriente. ¿Qué me ha traído? Fingí haberme olvidado de ello, pero ella no me creyó. Me hice de rogar, suplicar incluso, y cuando la vi fuera de sí por la curiosidad, le entregué la sagrada cajita. Ella se mostró feliz. ¡Una reliquia! ¡Oh, una reliquia! Y besaba con pasión la cajita. Me avergoncé de mi engaño, pero se despertó en ella una inquietud que no tardó en convertirse en un horrible temor, y mirándome fijamente, dijo: ¿estás seguro de que es auténtica? Absolutamente seguro. ¿Cómo es posible? Me había cazado. Habría estado perdido de confesar que había comprado el huesecillo a un vendedor ambulante. ¿Qué podía decirle? Se me pasó por la cabeza una idea loca, y respondí a media voz, con tono misterioso: la he robado para usted. Me miró con sus ojazos maravillados y arrobados. ¿La ha robado? ¿Y dónde? En la catedral, concretamente en el relicario de las 11.000 vírgenes. Le palpitaba el corazón, se sentía desfallecer de tan exultante como estaba, y murmuró: «Oh, ha hecho esto por mí. Cuéntemelo todo». Ya no podía echarme atrás, de modo que me inventé una historia fantástica con detalles precisos y sorprendentes. Le dije que había dado 100 francos al guardián de la iglesia para visitar las solas, que estaban reparando el relicario y que yo había ido a parar ahí justo a la hora en que estaban comiendo los operarios y los curas, que, retirando una tablilla que luego volvía a colocar en su sitio con sumo cuidado, había cogido el huesecillo, pequeñísimo, entre los muchísimos otros, dije eso pensando en los muchos que podían resultar de los restos de 11.000 esqueletos de vírgenes. Luego había ido a un platero y había comprado un estuche digno de la reliquia. No tuve empacho en hacerle saber también que la cajita me había costado 500 francos. Bueno, ya vemos aquí cómo la mentira ya se ha ido haciendo más grande y más grande como una bola, ¿eh?
Pero ella no pensaba en absoluto en esto, y me escuchaba temblando, en éxtasis. Murmuró: «¿Cuánto le amo?», y se echó en mis brazos. Fíjate bien en esto. Por ella había cometido un sacrilegio. Había robado. Había profanado una iglesia, violado un relicario y robado unas sagradas reliquias. Por eso me adoraba, me encontraba cariñoso, perfecto, divino. Así son las mujeres, querido reverendo, todas las mujeres. A ver que aquí el automod me ha puesto en el comentario como palabra malsonante una bola. Por eso el mensaje se había... Sí, sí, fíjate que no lo he puesto en estricto, simplemente para que la gente no escriba palabrotas, pero bueno, según el automod, una bola es una palabrota. Vemos aquí como la mujer era muy creyente, ojito a esto, era muy creyente, pero amaba a un pecador que había cometido los diferentes pecados de sacrilegio, robar, profanar una iglesia, violar un relicario y robar unas sagradas reliquias. Sí, le atraía lo prohibido. Y él dice: y me amaba por eso, no por lo de antes, me amaba por haber cometido no solo un pecado, sino varios. Durante 2 meses fui para ella el más admirable de los novios. Había instalado en su habitación una especie de capilla magnífica para poner en ella esa porción de costillita que me había hecho cometer, creía ella, ese divino delito de amor. Y ella se entusiasmaba ahí delante, mañana y noche. Yo le había rogado que guardara el secreto ante el temor, así se lo dije, de verme detenido, condenado, entregado a Alemania. Ella me había dado su palabra. Pero ocurrió que a comienzos del verano se le antojó ver el lugar de mi hazaña. Tanto y tan bien rogó a su padre, sin confesarle su secreta razón, que éste la llevó a Colonia, sin decirme nada a mí del viaje, de acuerdo con el deseo de ella. La que se va a liar, ¿eh? No necesito decirte que nunca he visto el interior de la catedral. No sé dónde está el sepulcro. ¿Hay un sepulcro? De las 11.000 vírgenes. Parece que no se puede acceder al sepulcro. 8 días después recibí unas breves líneas con las que me era devuelta la palabra dada, amén de una carta de explicaciones del padre, tardío confidente. Al ver el relicario, ella había comprendido al instante mi engaño, mi mentira y, de paso, mi completa inocencia. Por eso ya no le gustaba, porque era inocente. Al preguntarle al vigilante de la reliquia si se había cometido algún robo, éste se había echado a reír demostrándole la imposibilidad de semejante fechoría, puesto que no había forzado ningún recinto sagrado y no había metido mi profana mano entre los venerables vestigios, no era digno ya de mi rubia y frágil prometida. Se me prohibió la entrada en su casa. Ruegos, súplicas, nada hizo apiadarse a la bella devota. Caí enfermo del disgusto. La semana pasada la señora de Arville, prima suya y por tanto tuya, me rogó que fuera a verla. He aquí las condiciones del perdón. Debo traer una reliquia, una verdadera y auténtica reliquia de una virgen mártir y mártir cualquiera, con un certificado de su santidad el Papa. Me estoy volviendo loco por la preocupación y la inquietud. Iré a Roma si es necesario, pero no puedo presentarme de buenas a primeras ante el Papa y contarle mi necia aventura. Además, no creo que se entregue a los particulares reliquias auténticas. ¿No podrías recomendarme a algún monseñor o simplemente a algún prelado francés que posea fragmentos de una santa? ¿No tendrás tú mismo, por casualidad, entre tus colecciones el preciado objeto requerido? Sálvame, mi querido reverendo, yo te prometo convertirme con 10 años de anticipación. La señora Darville, que se toma este asunto en serio, me dijo: la pobre Gilbert no se casará nunca. Mi querido amigo, ¿quieres dejar a tu prima morir víctima de un estúpido camelo? Te lo suplico, haz que ella no sea la Virgen 11.001. Madre mía, disculpa, soy un réprobo, pero te mando un abrazo y te quiero de todo corazón, tu viejo amigo Henry Fontal. Hostia, qué cuento más bueno, que al final hace gracia, Madre mía, a lo que puede llegar una mentira, Es muy bueno, el cuento. Recordemos que el cuento se trata sobre la reliquia. Qué bien leo, muchas gracias, Batavoski. Bueno, a ver, leer bien tampoco leo muy bien, Tampoco os creáis, que leo muy bien. Y vamos a seguir con otro, porque este también ha sido cortito y muy gracioso. Ya con el último cuento del directo, que creo que hacen una
¿Cómo se llama? Ah, pues muchas gracias, se agradece. Eh, Hacen un triplete muy guapo porque el primer cuento que hemos leído se llamaba El Perdón, este La Reliquia, y el cuento que vamos a leer y vamos a terminar con ello es El Miedo, ¿vale? Así se titula, a ver de qué va. También os recuerdo, por si no lo sabéis, Guy de Maupassant es un excelente cuentista de terror, ¿vale? De hecho, se le conoce más por eso que por sus cuentos, como hemos leído ahora, satíricos, más románticos, ¿vale? Se le conoce por ser un muy buen cuentista de terror. Ya hemos leído algunos de ellos, pero tiene muchos, ¿vale? Tiene muchos. Y a ver si este va de eso, del terror. Este cuento va dedicado a J.K. Huysmans, que es un autor que os recomiendo, es que escribió el libro de Allá lejos, que es muy interesante, es un autor más o menos místico de la Francia de su tiempo. Y en francés, perdón por mi francés, es La Peur, en Le Gaulois, el 23 de octubre de 1882, incluido en Contes de la Bécasse, de 1883. ¿Sabes de alguna página donde haya todos los libros? ¿Pero a qué te refieres? ¿A eh, mm, para comprarlos? ¿O todos los libros de este autor? ¿O libros así en general? Porque hay páginas de libros de descarga, hay páginas de este autor. Con que te pilles este libro, yo creo que te vale para mucho tiempo, ¿eh? Es decir, estos son cuentos esenciales, casi 1000 páginas, más de 1000 páginas. Casi 1300 páginas de cuentos. Libros en general para leer. Pues a ver, páginas. A ver, yo te recomiendo editoriales. Que te metas en las editoriales. Por ejemplo, tienes Penguin, ¿vale? Te metes en Penguin Clásicos. Tienes la... Además de Amazon, tienes todos tus libros. Es que no sé de qué país eres, pero en España tienes todos tus libros, ¿vale? Que es como una asociación donde muchas librerías de toda España se asocian y tienen una página web tipo Amazon, donde ahí puedes buscar todos los libros y te los envían a casa. Incluso te dicen si están en tu ciudad o no, y puedes ir a recogerlos a una librería en el mismo día, ¿vale? Entonces tú buscas. Si quieres por autores, a ver, yo editoriales más que autores. Tienes Alianza Editorial, ¿vale? Alianza. Tú te metes pones Alianza Editorial, te metes en su página y le das a catálogo. Y vas muchas gracias por seguirme. Si vas por editoriales, mira sus catálogos y buscas ahí lo que más te interese. Sí, tienes Anagrama, tienes Alianza. Penguin, que es esta, es barata, ¿vale? Si coges un autor que nunca te lo has leído y que tienes ganas de leerlo, pero no sabes si seguro si te gustará, yo te recomiendo primero te pillas algo baratico de... Sí, Círculo Rojo también es autores noveles, sí. Ves por editoriales si quieres. Yo siempre te recomiendo Penguin, por ejemplo, para cosas que no conoces. Te pillas así un libro, son baratos. Este me costó 10 euros o algo así, o 11 euros. Y si no te... A ver, cuentos de Rusia. Tienes Alba Editorial, tiene... creo que es Alba. Tiene cuentos de ciencia ficción ruso, ¿vale? Tiene una colección de cuentos de ciencia ficción ruso que está muy guapa. Y luego tienes a Asimov en Penguin, tienes de bolsillo también. Busca por editoriales y encontrarás Alianza, sí, sí, tenéis razón ahí. Es decir, no... así páginas de libros es mejor buscar por editoriales y encontrarás lo que más y cada editorial además si te metes en su catálogo lo separan por literatura, por poesía, por yo qué sé, por los géneros que sea. Entonces tú te vas interesando y también puedes buscar por autor en los catálogos de las editoriales. Entonces si te gusta Chekhov pones Chekhov y te sale todo. Y lo que te hemos ido recomendando, tanto de bolsillo, Alianza,
Anagrama también suelen tener libros baratos, ¿vale? De tapa blanda o de bolsillo. Mi recomendación es, o por lo menos yo es lo que hago. Si yo te digo los libros pendientes que tengo, fliparías. Pero lo que yo siempre hago es cogerme los libros en editoriales así de bolsillo tapa blanda, y si hay algún libro que me gusta mucho, ya me voy buscando ediciones más bonitas, más duraderas, etc. Eso es lo que yo hago. También soy de esas personas que subrayan mucho los libros, que apuntan muchas cosas en los libros. Entonces, la primera vez que leo un libro, ese libro lo destrozo, entre comillas, ¿no? Apuntando cosas y todo eso. Hay resúmenes en YouTube. A ver, yo en directo estoy leyendo Guerra y Paz, que tela, que tienes en el canal de YouTube 32 directos de Guerra y Paz ya leídos, y ya casi vamos por la última parte, o terminando la penúltima parte para la última parte, que será el libro más largo que habré leído en directo, y que no volveré a leer un libro tan largo porque llevo ya un año con él. Pues hay recopilaciones de cuentos. Tienes los cuentos completos de Asimov. No sé, es que algún día podríamos hacerlo, sí. Un día que sea fin de semana, que tengo más tiempo. Los días entre semana pues tengo una hora más o menos por ahí. Por eso. Estaría muy bien, la verdad. Sí, sí, estaría bastante bien. Hacer un coloquio hablando sobre cualquier tipo de tema. O sea, que también empezar con los cuentos... Oh, muchas gracias. Luego me meteré, que tengo el móvil por ahí. Eh, en el Instagram, digo. Leer los cuentos de Nietzsche, madre mía. A ver, cuentistas buenos. Pues tienes este, Guy de Maupassant. Tienes a esta señora, que es Angela Carter, ¿vale? No sé si se verá bien. Que también es una genia, ¿vale? Eh, Así cuentos. Tienes a Asimov, que tienes en Penguin, tienes sus cuentos completos. Es que también en directo leo muchos cuentos, como son así corticos. ¿Qué más? Tienes Henry James, si te gustan los cuentos así más de terror, de cuentos de fantasmas, ¿vale? Pues la estoy leyendo en directo, ¿eh? Es el tomo 2, porque el tomo 1 ya me lo leí. Yo en mi soledad. Sí, Poe, Kafka. Sí, 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 la idea del directo es que se me escuche como radio, ¿sabes? Que vosotros hagáis lo que queráis, no sé, el trabajo, estudio, lo que sea, y yo de fondo. La cámara la pongo porque como es un directo, pues para la gente que quiera verme leer, pues no sé, hay fetiches para todo, ¿eh? Pero la idea de esto era simplemente hacer compañía. Claro, claro, así, así, así. Si la cuestión no es, yo no buscaba eh, hablar durante horas, sino leer y que la gente me escuche y por lo menos estás entretenido. Y para la gente que no suele leer, igual le descubro algún cuento, algún autor así interesante y dice, hostia, pues me lo voy a leer y tal. Y mira, si una persona empieza a leer por... bueno, pues ser el único en algo es bueno, ¿eh? Pero también está solo el desierto, ¿eh? Como se dice. Vamos a ver este cuento de terror. El último de hoy. Y terminamos. Vamos a ver. Si es de terror o no. Ojo, ojo, ¿eh? El miedo. Acabada la cena, subimos de nuevo a cubierta. Parece que estamos en un barco. Delante de nosotros, ni un estremecimiento en toda la superficie del Mediterráneo, que una luna llena y plácida tornasolaba. El gran barco se deslizaba lanzando al cielo, que parecía tachonado de estrellas, una gran serpiente de humo negro, y detrás de nosotros el agua blanquísima, revuelta por el rápido paso del pesado navío, batida por la hélice, espumaba y parecía retorcerse, removiendo tal cantidad de claros fulgores que se hubiera dicho luz de luna en ebullición. Éramos 7 u 8, en silenciosa admiración. A ver una cosa, o erais 7 o erais 8, ¿vale? Pero 7 u 8, no sé. En silenciosa admiración, con el ojo puesto en el África lejana.
hacia la cual nos dirigíamos. El comandante, que fumaba un puro en medio de nosotros, retomó de repente lo que había empezado a contar en la cena. Sí, esa vez pasé miedo. Mi barco se quedó 6 horas con ese escollo en el casco, batido por el mar. Por fortuna, a eso del atardecer, fuimos recogidos por un barco carbonero inglés que nos avistó. Entonces un hombre alto, de rostro tostado y aspecto serio, uno de esos hombres que se intuye han atravesado grandes países desconocidos, en medio de peligros continuos, y cuya mirada serena parece guardar en su hondura algo de los paisajes extraños que ha visto, uno de esos hombres que se adivinan templados en el coraje, abrió la boca por primera vez. Comandante, dice usted que pasó miedo. No me lo creo. Creo que se equivoca de palabra y acerca de la sensación que tuvo. Un hombre enérgico no tiene nunca miedo frente a la amenaza del peligro. Puede estar emocionado, agitado, ansioso, pero el miedo es otra cosa. El comandante prosiguió entre risas. Diantre, le garantizo que pasé miedo de verdad. Entonces el hombre de tez tostada dijo con voz parsimoniosa. Y aquí viene una historia que nos va a contar ese hombre. Muchas gracias, Marianitica. Muchas gracias. Me alegró muchísimo. Ahora estamos con uno de miedo o la explicación del miedo. Y empieza el señor de tez tostada diciendo lo siguiente. Permítame explicarme. El miedo, y hasta los hombres más arrojados pueden tener miedo, es algo espantoso, una sensación atroz, como una descomposición del alma, un espasmo tremendo del pensamiento y del corazón, cuyo simple recuerdo produce escalofríos de angustia. Pero eso no le sucede a las personas valerosas ni durante un asalto, ni ante la certeza de la muerte, ni ante cualquier peligro normal. Solo sucede en determinadas circunstancias anormales, bajo algunos influjos misteriosos, ante riesgos indefinidos. El verdadero miedo es algo así como una reminiscencia de los fantásticos terrores de antaño. Un hombre que crea en los fantasmas y que se imagine que ve un espectro en la oscuridad, sentirá el miedo en todo su espantoso horror. Yo he sentido el miedo en pleno día, hace unos 10 años de ello. Lo sentí de nuevo el pasado invierno, en una noche de diciembre. Y sin embargo, he pasado por muchos peligros, por muchas aventuras que parecían mortales. Me he batido a menudo. He sido dejado por muerto por unos ladrones. He sido condenado a la horca por revolucionario en América, y en las costas de China fui arrojado al mar desde la cubierta de un barco. Cada una de esas veces me creí perdido, y me resigné enseguida a mi situación, sin emoción ni tampoco lamentarme. Pero eso no es el miedo. Yo lo presentí en África, y sin embargo, él es hijo del norte. El sol lo disuelve como una niebla. Noten bien esto, señores. Para los orientales la vida no cuenta nada. Se resignan enseguida. Sus noches son claras y vacías de leyendas, así como también sus almas están vacías de las sombrías inquietudes que acosan los cerebros en los países fríos. En Oriente se puede conocer el pánico, pero se ignora el miedo. Pues bien, he aquí lo que me sucedió en esa tierra de África. Estaba atravesando las grandes dunas al sur de Wargla. Es uno de los más extraños lugares del mundo. Ya conocen ustedes las arenas lisas y rectas de las interminables playas del océano. Pues bien, imagínense el mismo océano convertido en arena durante un huracán. Imaginen una tempestad silenciosa de inmóviles olas de polvo amarillo. Estas olas desiguales, diferentes, son altas como montañas, alzadas precisamente como oleajes desencadenados, pero todavía más grandes, y estriadas como el Muaré. Sobre este mar furioso, mudo y sin movimiento, el sol abrasador del sur derrama su llama implacable y directa. Hay que trepar esas olas de ceniza de oro, bajar, subir de nuevo, subir sin tregua, sin descanso y sin sombra. Los caballos agonizan, se hunden hasta los corvejones y se deslizan al bajar la otra vertiente de esas sorprendentes colinas. Éramos 2 amigos a los que seguían 8 pajis y 4 camellos con sus respectivos camelleros. Ya no hablábamos siquiera, muertos de calor, de fatiga y devorados por la sed como ese desierto ardiente. De repente, uno de estos hombres lanzó una especie de grito. Todos se detuvieron, y nosotros nos quedamos inmóviles, sorprendidos por un inexplicable fenómeno conocido por los viajeros de esas regiones perdidas. En alguna parte, cerca de nosotros, en una dirección indeterminada, redoblaba un tambor, el misterioso tambor de las dunas. Redoblaba claramente.
unas veces más vibrante, debilitado otras, deteniéndose y luego volviendo a empezar con su redoble fantástico. Los árabes, asustados, se miraban, y uno dijo, en su lengua, «La muerte se cierne sobre nosotros». Y he aquí que de repente mi compañero, mi amigo, casi un hermano, cayó del caballo, de cabeza, fulminado por una insolación. Y durante 2 horas, mientras yo trataba en vano de reanimarle, aquel tambor continuó atronándome los oídos con su ruido monótono, intermitente e incomprensible. Y yo sentía que me dominaba el miedo, el verdadero miedo, el miedo horrible, delante de aquel querido cadáver, en aquella hondonada incendiada por el sol, entre 4 montes de arena, mientras que el eco desconocido nos traía a 200 leguas de todo pueblo francés el frenético redoble del tambor. Aquel día comprendí qué quería decir pasar miedo, y lo comprendí mejor aún en otra ocasión. El comandante interrumpió al narrador. «Disculpe, señor, pero ¿qué era ese tambor?» El viajero respondió: «No lo sé en absoluto, nadie lo sabe. Los oficiales, que se ven sorprendidos a menudo por este extraño ruido, lo atribuyen normalmente al eco, aumentado, multiplicado, desmesuradamente ampliado por las ondulaciones de las dunas, provocado por una lluvia de granitos de arena arrastrados y estampados por el viento contra unas matas de hierbas secas. Pues se ha observado, en efecto, que el fenómeno se produce en las proximidades de pequeñas plantas abrasadas por el sol y duras como pergamino. Ese tambor, por tanto, sería una especie de espejismo del sonido. Eso simplemente. Pero no lo supe hasta más tarde. Ahora voy a mi segundo espanto». Es decir, que lo que nos está proponiendo aquí es que el verdadero miedo es el miedo a lo desconocido, ¿no? A lo que no sabemos explicar. El segundo espanto fue el invierno pasado, en un bosque del nordeste de Francia. El cielo estaba tan oscuro que anocheció 2 horas antes. Tenía como guía a un campesino que caminaba a mi lado por un sendero, bajo una bóveda de abetos que el viento desencadenado hacía aullar. Entre las cimas veía correr unas nubes en desbandada, unas nubes perdidas que parecían huir ante algo que les daba miedo. A veces, bajo una inmensa ráfaga, todo el bosque se doblaba del mismo lado con un gemido de dolor, y el frío me invadía, a pesar de mi paso rápido y mis ropas de abrigo. Teníamos que cenar y dormir en casa de un guardabosque, que vivía no lejos de donde estábamos. Yo iba ahí de caza. De vez en cuando mi guía alzaba la vista y murmuraba: «Pinta mal tiempo». Luego me habló de la gente a cuya casa íbamos. El padre, 2 años antes, había dado muerte a un cazador furtivo, y desde entonces estaba sombrío, como acosado por su recuerdo. Sus 2 hijos, casados, vivían con él. Las tinieblas eran densas, no veía nada delante ni alrededor de mí, y el ramaje azotado de los árboles llenaba la noche de un ruido continuo. Finalmente vi una luz y poco después mi compañero llamaba a una puerta. Gritos agudos de mujeres nos respondieron. Luego una voz masculina, una voz rota, preguntó: «¿Quién va?». El guía dijo su nombre. Entramos. Fue una visión inolvidable. Un viejo de blancos cabellos, mirada de loco, rifle cargado en mano, nos esperaba de pie en medio de la cocina, mientras 2 mocetones armados con hachas estaban de guardia en la puerta. En los ángulos oscuros vi a 2 mujeres de rodillas, con el rostro oculto contra la pared. Dije quién era. El viejo volvió a apoyar el arma en la pared y mandó que me preparasen la habitación. Luego, al ver que las mujeres no se movían, me dijo bruscamente: «Sepa, señor, que maté a un hombre. Hará 2 años esta noche. El año pasado vino a llamarme, y ahora le espero». Hostia. Añadió con un tono que me hizo sonreír: «Por eso estamos intranquilos». Le tranquilicé como pude, feliz de haber llegado justo en ese momento y de poder asistir a ese espectáculo de terror supersticioso. Conté unas historias y conseguí calmar un poco a casi todo el mundo. Junto al hogar, un viejo perro, casi ciego y bigotudo, uno de esos perros que se parecen a personas que uno conoce, dormía con el hocico entre las patas. Afuera, la tempestad azotaba con saña la casita, y por una estrecha ventana, una especie de mirilla situada cerca de la puerta, veía de repente a la luz de los relámpagos un revoltijo de árboles zarandeados por el viento.
A pesar de mis esfuerzos, me daba cuenta de que dominaba a aquella gente un profundo terror, y apenas dejaba yo de hablar, les veía aguzar el oído. Cansado de aquellos estúpidos temores, estaba a punto de pedir permiso para retirarme a dormir, cuando el viejo guardabosque saltó de su silla, cogió de nuevo el rifle y balbució, con voz quebrada: aquí está, le oigo. Las dos mujeres volvieron a postrarse de rodillas en sus rincones, tapándose la cara, y los hijos volvieron a coger sus hachas. Iba yo a tratar de apaciguarles de nuevo, cuando el perro dormido se despertó bruscamente, y alzando su cabeza, tensando el cuello, mirando hacia el fuego con su mirada casi apagada, lanzó uno de esos lúgubres aullidos que hacen estremecerse a los viajeros por la noche en el campo. Todos los ojos se volvieron hacia él, que ahora estaba inmóvil, derecho sobre sus patas, como poseído por una visión, y luego empezó de nuevo a aullar hacia algo invisible, desconocido, pero no por eso menos espantoso, porque se le erizaba todo el pelaje. El guardabosque, lívido, gritó: lo siente, estaba también él cuando le maté. Y las dos mujeres, aterradas, se pusieron a dar alaridos junto con el perro. Inmediatamente un gran escalofrío recorrió mi espinazo. Ver al animal en aquel lugar y a aquella hora en medio de esa gente trastornada era algo espantoso. Durante una hora el perro aulló sin moverse, aulló como en un sueño angustioso, y el miedo, el tremendo miedo, entraba en mí. ¿Miedo a qué? ¿Qué sé yo? Era miedo y punto. Nos quedamos inmóviles, pálidos, en espera de un acontecimiento horrible, aguzando el oído, el corazón palpitante, trastornados al mínimo ruido. El perro comenzó a dar vueltas por la habitación, husmeando las paredes y siguiendo con sus gemidos. Aquel animal nos hacía enloquecer. Entonces el campesino que me había hecho de guía se le echó encima en pleno paroxismo de terror, y abriendo una puerta que daba a un pequeño patio, lo arrojó fuera. Enmudeció enseguida, y nos vimos sumidos en un silencio más espantoso aún. De improviso, todos a la vez, nos sobresaltamos. Un ser se arrastraba pegado a la pared del lado que daba al bosque. Luego rozó la puerta y pareció que la tantease, con mano insegura. No se oyó nada más durante un par de minutos que nos hicieron enloquecer. Luego volvió, siempre rozando la pared, y raspó despacito, como podría hacerlo un niño con una uña. Y de pronto, pegada al cristal de la mirilla, apareció una cabeza blanca con dos ojos relucientes como los de una fiera. Salía de su boca un ruido indistinto, un murmullo quejumbroso. Entonces se oyó un ruido tremendo en la cocina. El viejo guardabosque había disparado, y al punto los hijos se precipitaron a tapar la ventanita, levantando contra ella la gran mesa, reforzándola con el aparador. Les juro que al ruido de la descarga del rifle, que no me esperaba, sentí tal angustia en el corazón, en el alma y en el cuerpo, que me sentí desfallecer, casi a punto de morir de miedo. Hasta el amanecer fuimos incapaces de movernos, de decir una sola palabra, crispados en un indescriptible espanto. Solo cuando vimos entrar por los postigos un hilo de luz, nos atrevimos a desantrancar la salida. Al pie de la pared, contra la puerta, yacía el viejo perro, con el hocico destrozado por una bala. Habían matado al perro, ¿eh? Había salido del patio abriendo un agujero por debajo de la cerca. El hombre de rostro tostado cayó. Luego añadió: esa noche no corrí ningún peligro y, sin embargo, preferiría volver a vivir todas las horas en que me he enfrentado a los peores peligros, antes que el solo instante de la descarga del rifle contra esa cabeza barbuda de la mirilla. Y aquí termina este maravilloso cuento, que nos ha descrito lo que significa el miedo para Maupassant de una manera espectacular. Seguramente sí que conoció a muchas personas, y las meten en los cuentos poniéndoles otro nombre, ¿vale? Pero seguramente las caracterizaciones que hace de muchos personajes sean caracterizaciones de sus amigos, etc, etc. Vaya cuentaco, ¿eh? Me ha recordado mucho a... no me acuerdo de la película de terror en la que están todos en una casa, leen como un libro maldito y de repente les acecha el demonio. Creo que es posesión o algo así. Es que no me acuerdo si era The Evil Dead o algo así. No me acuerdo. Bueno, a una película que también, ¿no? Tiene ese ambiente claustrofóbico de miedo. También me recuerda mucho terror espacial, tipo Alien, por ejemplo.
Evil Dead, vale, la de culto, vale. Pues esa, por lo de la cabaña, ¿eh? Y todos están ahí asustadísimos, diciendo, madre mía, ¿cuándo llegará el monstruo? Aquí lo que hace Guy de Maupassant es reflejar la idea que tiene él del miedo, que no es la de que aparezca el fantasma, que no es la de... el Hobbit, madre mía. Que no es la de que tenga que aparecer un monstruo, ¿vale? Sino más bien es la sensación, el ambiente de desconocimiento y que eso provoca en nosotros realmente pánico y miedo, ¿no? Sí, miedo proveniente de la mente. Es muy rollo nuevas películas de terror que se están haciendo ahora, por ejemplo, las de, por ejemplo, Midsommar o Hereditary, por ejemplo, tienen este tipo de miedo que no es necesariamente un miedo de que te aparezca un bicho delante, ¿no? Que una vez que te aparece, o por lo menos eso me pasa a mí, una vez que aparece el bicho, me asusto, pero ya si otras veces que aparece ya no me da tanto miedo, porque ya conozco al bicho, ¿no? Entonces el monstruo no me da tanto miedo, pero sí que me da miedo este tipo de películas de un terror más ambiental, más mental. También está It Follows, por ejemplo, que es una muy buena película, que también trata sobre... Es una alegoría a la transmisión de enfermedades sexuales, pero bueno, pero es un peliculón también que os recomiendo. También está el Let Me In, creo que es Déjame Entrar. Sí, ¿no? Déjame Entrar también es otra película de este rollo. Que, bueno, no quiero haceros spoilers de esa película, pero son películas que también tienen... Son la nueva ola de terror, que sobre todo viene de Europa, ¿vale? También tenéis La Abuela, que es la hostia también. Me parece que también es de autoría española, si no me equivoco. Eh, este tipo de películas, que sobre todo es terror europeo, que son más así, ¿vale? Que son más este tipo de miedos, no más ambientales. Y que también tienen muchas películas ahora mismo de terror asiático. Voces, película española también. También son películas donde no aparece un bicho, ¿no? Eso quiere decir que son mejores o peores, no sé. Me gusta más a mí este tipo de terror que... el terror de cuando aparecen bichos y monstruos me gusta más el antiguo, tipo Evil Dead, ¿vale? En el que, pues bueno, te echas más unas risas que dar miedo, ¿no? Y con esto hemos terminado. No puedo agradeceros más la compañía que me habéis hecho. Y Let Me In, es que es así como se dice la película. Déjame entrar, ¿no? Let Me In, es que no me acuerdo si es esa. Sí, ¿no? Sí, la de... Bueno, es que no puedo decirlo. Es que son muchachos jovencicos. Un chico y una chica. Y ocurren cosicas. Y esa es muy buena película de buen terror donde prácticamente creo que no aparece ningún monstruo así durante mucho tiempo. Pero da miedito por lo que representa. Sobre todo la muchacha. Creo que es una muchacha. La protagonista. Una muchacha joven. Que se hace amigo de un chico. Bueno, esa muchacha tiene cosicas. Pues lo que os decía. Sí, la de los niños, sí. Te avisaré. Sí, avisaré. Sí, la de los niños, la que es escandinava, ¿no? Que está ahí. Que el niño es blanco, que parece albino. Pero que otra vez me acaban de denegar la palabra bichos, madre mía. A ver, hay una de una serie normal que puede ver bichos y entrar en los sueños a salvar personas. Oh. Esa es la de... ¿cómo se llama? Sí, ya sé, es una saga. La de la señora, que va de puertas, ¿no? Que son como puertas que son llaves y tal, y al final se mete en el mundo del bicho y lo... Bueno, esto no sé quién eres, pero... Ya está el bot, sí. Voy a quitar voy a darle al bot este para banear el bot. Vale, ya sé cuál dices, vale. Que la vieja es como medium y... Vale. Es que no... Susurrar, seguir, no, banear. Vetar al bot. Vale, pues... pues me voy a ir ya, compañeros, compañeras. Os agradezco enormemente que me hayáis acompañado y como siempre nos vemos en siguientes directos. El próximo directo no me acuerdo que venía, pero bueno, lo tengo apuntado ahí. Os mando, como siempre, millones de abrazos, millones de besos. Os deseo siempre lo mejor.
Nos vemos en siguientes directos. Chao, chao, ha sido un placer.